1929, creo que. Bueno, estamos en una edición muy especial acá en Arequito. Primer vivo de Instagram con Tadeo Buratovich, que está al frente de nuestra cámara. Buenas tardes, Tadeo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo tal? Estamos Saludos. inaugurando un nuevo espacio, ¿no? Una Sí, merienda, como podemos ver en un costado, que después vamos a degustar. Hoy tenemos una edición muy especial porque estamos transmitiendo de otra manera. Estamos en vivo por Instagram, así que nos va a ver supuestamente mucha gente. Esto después va a quedar grabado. Y tenemos una temática muy especial que quisiéramos que nos cuente un poco de qué vamos a hablar en esta tarde de domingo. bueno, justamente hoy había quedado de hablar de la fábrica Minervino que tuvo en Chivilcoy. La fábrica Minervino fue instalada en el año 1929, mejor dicho, no era una fábrica. Era una persona que, como muchos que después fueron industriales, fueron herreros, como decía ahí, una bigornia, un yunque y una fragua, y empezaron así, ¿viste? Terminaron siendo industriales con el correr de los años. Fue para la reparación de maquinaria, todas esas cosas que había así, así, y fabricaban por algún implemento, alguna cosa así que digamos, como a pedido, así, o sea que nada de, digamos, que una cosa en serie. Y fueron los primeros que fabricaron, se dice que son los primeros que fabricaron acá en Argentina la plataforma girasolera, o sea, el aparato girasolero. Son unos pioneros. Claro. Ahora, la verdad que hay algo que no se pudo nunca aclarar, porque dicen que el girasolero es una creación argentina, con las banderas, todo como actualmente, así, sí, con algunas modificaciones. Dice que la hizo un mecánico argentino y que no se sabe quién es. Y por otro lado, que en Minervino vino primeros fabricantes que hicieron la plataforma girasolera en Argentina. Yo no sé si en realidad que ha sido Minervino que lo haya creado el girasolero, y no lo sabemos. Pero la cosa es que, bueno, por lo menos sabemos de que, por lo menos, si no es el primero, fue uno de los primeros, allá en la década del 40, ¿verdad? O antes del 40. O sea, de que, bueno, como el caso, son pioneros en algunas cosas. ¿Viste? Y después fueron fabricando otros implementos agrícolas, más de todo, mucho para pastura. O sea, que trabajaron mucho en asuntos de pastura. Y se iniciaron la máquina, por ejemplo, de corte, de recolección de pasto, esas cosas así. Y las clásicas máquinas que por ahí aparecieron por ahí mucho en las décadas del 60, a finales del 50 y 60 también, eran las cosechadoras picadoras de forraje. Y lamentablemente no tengo ni un folleto de ese tipo de máquina. Como es, hay una que, por ejemplo, uno puede, para que se dé cuenta la gente, mostrar una PAE, que también están acá, que eso permite, De la misma localidad estamos hablando. claro, estaban en Chivilcoy también, PAE Catanese, Bimón y compañía, de este tipo de máquina, y ellos hacían una máquina también similar, más cuadrada, no era así redonda, así, y más chica era. Pero lamentablemente yo las vi en la exposición en Venado Tuerto, esa máquina, y no tuve ni un folleto, nada de esa máquina. Sí, por ejemplo, Ardanaz, de Necochea, sí. Y aparte en las revistas está algo nuestro, en todas las revistas están propaganda de Ardanaz. Y no hay de Minervino. Este folleto acá que hay, una hoja de un agro nuestro, pero es único que hay. La cosa que, bueno, digamos, con el asunto de la plataforma girosolera y que después las picadoras de forraje fueron con el tiempo haciendo nuevos implementos así y también este, crearon máquinas, por ejemplo, más modernas, que digamos, y en una oportunidad hicieron una máquina automotriz, que posiblemente ha sido una también de las primeras que se fabricaron en el país, y acá justamente en esta revista está una máquina automotriz que fue probada en Marcos Juárez, como es en Linda, y era más de todo el hecho de que se había un emprendimiento con el picado fino, como es fino y uniforme, porque todas esas máquinas así, forrajeras,
no era uniforme el picado, sino que eran a lo mejor partes cortitas, partes más grandes, a lo mejor había por ahí tallos que tenían 10 15 centímetros. Y para los animales, claro, tenían que también, es como si comieran pastos enteros así, claro. Y un presidente de la Sociedad Rural Argentina, Filpo Miró creo que era, estuvo en Estados Unidos, ya vio que se imponía mucho el picado fino en Estados Unidos. Y que veía de que, por ejemplo, los animales con picado fino engordaban mucho más en el término de un año. Pero una cantidad, digamos, muy importante de kilos por hectárea. Y entonces fue de que el tipo pidió que se hagan este tipo de máquinas, así, con las cuchillas ya verticales así, que cortaban en tallos chicos así, un rotor grande debe ser de 8 cuchillas que giran a mucha velocidad. Y eso, bueno, permitía cortar, digamos, más uniforme, todo cortes chiquitos y que, digamos, que para el animal era mucho mejor. Y esa máquina justamente es la que se ve acá en la foto. Ahí estamos viéndola. Claro, está en pleno trabajo acá. Ustedes van a ver, es la máquina que tiene, por ejemplo, atrás lleva el acoplado forrajero que carga todo de arriba. Esta no es No es automotriz. claro, como la otra. La otra directamente era una máquina integral. Y acá justamente está Minervino en persona, este sería un hijo de Genaro Minervino. Genaro Minervino fue el pionero, el iniciador, que en el año 29 puso el taller y después la fábrica. Y Sí, un sí. hijo. Y ahí en esa demostración en Marcos Juárez, él hace toda una demostración y todas las características de la máquina. Qué motores tenían, qué tipo de máquina, cómo era el sistema de corte, cómo era todo, el tipo de motor que tenía. Tenía un Perkins, en aquel entonces un 305, y también, que digamos, otras cosas también que eran importantes, sí. Después también que se la usaban plataformas distintas. Esta, por ejemplo, tiene una plataforma eh, tipo cosechadoras de cereal, así, sin fin, con mulinete y todo. Pero ya plataforma más especial porque son para pastos, así. O sea que, y esa máquina se le podía usar otro tipo de plataforma. Esta, por ejemplo, acá arriba se muestra la plataforma que tiene esa máquina acá abajo, con molinete y todas esas cosas así. Y después también se le puede aplicar la máquina, el aparato recolector para la hilera, así. O sea que por ahí directamente cuando cortaban el pasto así, entonces directamente podían cortar. Y a su vez también, no, acá no está, espera, ¿dónde está la? Ah, claro, acá están justamente las dos plataformas que se pueden utilizar. Y también hacían la modelo de arrastre, y justamente es la que se ve acá. Hay dos modelos, una de un surco y otra de dos surcos. También con sería la plataforma recolectora. Esta también, esta por ejemplo hacía el trabajo como hace esta, el picado fino y que tiraba todo al carro. Esta tenía por ejemplo una plataforma de dos surcos. Y esta, bueno, la automotriz, no sé, no hay una plataforma acá puesta, pero ya para 4 surcos sería. Y había también para la máquina chiquita esta acá, para un surco de maíz. Eso, por ejemplo, para cortar en hileras, así, por ejemplo, como el maíz o el sorgo, esas cosas. Y también así. Y esto permitía entonces usarla para distintos tipos de cultivos. Eso es una cosa que, bueno, es importante para saberlo. Estas máquinas se usan mucho hoy en día, se pueden ver por ahí trabajando en gran cantidad de zonas, pueden ser donde hay mucha ganadería, se usa mucho este tipo de máquinas. O sea, de que algo que permita, digamos, ampliar
del trabajo, sí. Esto, por ejemplo, para personas que trabajan mucho con Hacienda, es una máquina muy útil, o sea, de que permite la recolección, por ejemplo, de pastos en gran cantidad, puede ser varias hectáreas por día de picado, que eso hace justamente los picados que después se mandan a silos forrajeros, o si no, el silo puente que decían, que se hacían después que lo pisaban con un tractor para que quede compactado. Pero por lo general, ya ese sistema se usa muy poco, cada vez más el otro. Y esta acá, bueno, acá se ve la máquina trabajando, acá estamos mirando, justamente me reía porque en ese momento se ve que el tipo que está arriba manejando la máquina no debe ser un maquinista. Como lo he visto, en la posición que tiene no es un maquinista, es de un tipo de oficina, no vale. Como es. O sea, de que es así. Y así, o sea, de Minervino, lamentablemente, tenemos poco para comentar. Lo único sí que, por ejemplo, vemos acá que hacen también otro tipo de implementos, hacen para movimiento de cereal, de pasto, así, y después también acoplado forrajero también. Que ya con eso más o menos donde Minervino está. Sí, igualmente hay un parrafito en la revista Agronuestro que podemos ver que habla brevemente acerca de la historia. Ahí abajo, que dice un poco de Sí, historia. sí, solamente que yo no lo veo bien, como es acá, este caso acá. Ujú. Sí, Sí, justamente habla, creo que a ver, ahora no recuerdo, lo leí también, pero ahora no lo recuerdo. Que ahí a lo mejor se pueden ver, a lo mejor lo puedes ver mejor vos. sí, ahí se ve perfectamente, donde se cuenta, bueno, que era Genaro Minervino, fue Sí, el claro, el fundador. fundador que en el año 29, claro, se inicia así con Ujú. una herrería. Sí, incluso podemos ver acá toda la producción en el segundo párrafo, todo referido a la cosecha de forraje. Exactamente todo, sí, porque era más de todo lo que se dedicaban a eso, Ujú. a ese tipo de cosecha. Y bueno, Sí, y empezó en el año 29 como un sí, taller como un taller herrería. de Sí, sí, herrería. Y bueno, después se empezó a tecnificar en lo que es la parte agrícola. Así que bueno, eh, más allá de lo escrito en esta revista, bueno, en el sitio Empezados Argentinos también hemos desarrollado un poco más acerca de la historia de la empresa. Así que bueno, especialmente picadoras de forraje, como bien dice el texto, y como podemos ver acá en algunas pruebas dinámicas, eh, y también algunos otros elementos, otros implementos para el picado de forraje, además de, de las mismas picadoras que se han hablado. claro, sí, porque están de acoplado forrajero, que tiene que ser algo, como es un complemento de esas picadoras que no son integrales. Por Mm, ejemplo, estas son picadoras solamente. Esta que es automotriz, picadora solamente. Tiene el acoplado atrás, el remolque. Ese acoplado después hacía la descarga en el silo, donde sea, ¿viste? O sea, directamente también incluso la noria a este costado, a veces llevaban directamente a donde estaban los animales. Iban, como es, desparramando el lugar donde estaban los animales, o sea, por hilera, entonces los animales iban y ahí comían. ujú. ¿Sí? Y decía también en otra oportunidad que el picado fino hacía de que había menos desperdicio para los animales. O sea, que Sí, los animales desperdiciaban mucho cuando no era uniforme el picado. Y eso también fue una cosa muy importante, porque, como te digo, la misma cantidad de toneladas de pasto hacía de que, por ejemplo, podía producir mucho más kilos de carne. Eso, imagínate, o sea que más kilos por hectárea. sí, una mejor digestión también del... Exactamente, sí, sí, están todos por esa razón, ¿viste? Ujú. La ventaja que tenía este tipo de máquina, bueno. Sí, Sí, incluso se puede decir también que Minervino dentro del mercado nacional era pionero con lo que sería las cosechadoras y picadoras de forraje, ya que sí, excepto Mainero, sí, Ardanaz sí, sí, y sí, Folguera, eh, muchas, muchas fábricas que hubo. En el país hubo, no sé, la cantidad de máquinas forrajeras que hubo. mm, Este, porque Fico, Rotaña, Chiger, Senor,
y después también Mainero, como decía también. Daniel creo que también hizo algo también. Sí. Sí, sí. Y dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, Minervino fue una, junto con Ardanaz, que era de Necochea, si mal no Sí, recuerdo, una de las más importantes. Y sí. digamos que de las que peleaba el mercado más o menos de la década del 30, bueno, hasta su cierre en el 60, año, en el 80, yo creo, hasta sí. en la década del Sí, 80. sí, por ahí fue muy fuerte por ahí en la década del 60. Mm, Yo me acuerdo cuando yo la veía en la exposición en Venado Tuerto, o sea, el 65 en adelante, y, y ahí justamente me acuerdo que estaban todas esas máquinas. Estaban en pleno auge ese tipo de máquinas, eh, como eso, o sea, que eran que muchas fábricas se dedicaban a esto. ujú. Sí, y especialmente autopropulsadas, como podemos ver de nuevo en esta imagen, Sí, ahí con el particular tubo sí, de descarga que tenían arqueado, sí. eran de las pocas, porque excepto Folguera y Minervino y por ahí, no sé si Marani también. Pero Banana es muy nuevo. Sí, 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 son de hace pocos años. sí, sí, no fue No fue tan antes. contemporáneo, No, no. pero son de las pocas empresas que se Sí, 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 sí. dedicaron a esto. Sí. Y Marani, en un principio, durante años, le fabricó las picadoras chiquitas de los Mm, surcos a sí, Mainero. Sí, sí. O sea así que que... salían con marca Mainero, pero eran Marani. ujú. Sí, Así que bueno, para finalizar este vivo de Instagram, este primer vivo, podemos decir de que no solamente Minervino fue una empresa pionera en lo que es el picado de forraje, especialmente picadora autopropulsada, sino que a partir de la idea de Genaro Minervino y sus sucesores pudieron tecnificar y mecanizar mucho exactamente, sí, sí. el picado Claro. del mismo. Y esto, bueno, esto le pasó como le pasaron a muchas fábricas que pasaron en los años 80, por ahí. Empezaron a venir máquinas importadas a bajo precio, no pudieron más competir Ujú. y llegó el momento de que le pasó como a todos. Tuvieron que Sí, cerrar las puertas y a la mierda. y Así que, como complemento, ahí tenés mismo Chivilcoy como para hablar unos sí, segundos de otra industria claro, más que fue claro, rival de Minervino. exactamente. Por ejemplo, Pair fue una máquina muy famosa, era famosa, fabricada por Catanese, Bilbao y compañía. O sea, de esto, por ejemplo, tengo mucho material. Acá está en pleno trabajo. Como es, acá está, por ejemplo, acá está haciendo la autodescarga arriba de un silo puente. ¿Eh? O sea que iban haciendo zaparro así que después la iban pisoteando con un tractor. Ujú, Y ahora se ve otra máquina más también, con otros tractores, ¿verdad? Acá hasta un Chandere, acá por lo que veo es un Masayar en 55, algo así, debe ser. ujú. Y acá, por ejemplo, sí explica las características de la máquina, que por ejemplo dice como que no es solo el pipe por fuera, también el pipe por dentro, porque tiene otro sistema de extracción de cosas, de unidad de autodescarga. Claro, esa misma máquina hacía la autodescarga. Y acá sí, tenemos otro folleto más de la misma, ¿no? Sí, 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 todo igual, sí. Como es. Se la veía muy, muy bien para la época incluso. Sí, sí, no, no, máquina. Y justamente acá la firma Coño vendía esa máquina. Ujú. Sí, claro, sí, sí, todo. Y ahí podemos ver, permiso, otros folletos. Sí, sí. Paer, otra empresa muy importante, no solamente de la zona, sino a nivel nacional. Sí. Y Paer fueron también creadores de la plataforma Marinero, Maicera, digo, Ujú, que después la fabricó Halcón en Buenos Aires, el Maicero Halcón, que ahí se venía con correa en vez de cadena. Pero se impuso mucho ese Maicero. Este, era un, que digamos posiblemente no tenían los rendimientos que tenían por un Marinero, un Masari así. Aunque por ahí en la década del 60 se veían ya, pero ya máquinas de 5 surcos con Maicero. Yo lo he visto ahí en la provincia de Buenos Aires también.
sea, de que se fabricaron. Pero, como te digo, no se impuso como se impusieron los otros. Como se impuso Mainero, Basali, Maízco, en aquel entonces, que fueron los que más se impusieron. Sí. Sí, eso lo hemos hablado Sí. varias veces en otras ediciones, Claro. pero bueno, como para esta vez sí ya finalizar, habiendo hablado de Mainero, de Minervino y de Claro. Paer, podemos decir, bueno, que son dos industrias por ahí que cayeron en el olvido por ahí por haber desaparecido o no Claro. haber tenido la difusión necesaria, pero que bueno, en esta primera edición, volviendo acá, Sí. en una merienda con Tadeo Buratovich. No podemos presentar mucho porque no hay material que digamos para Sí, presentar. vamos finalizando en esta edición especial una merienda con Tadeo Buratovich, este especial Chivilcoy, si se podría decir así. Sí. Así que bueno, nos despedimos hasta la próxima, Tadeo. Sí. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo. Así que bueno, nos despedimos. Hasta luego. Hasta la próxima, dijo.